Que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Damos gracias al Señor por esta preciosa noche que nos permite nuevamente poder llegar hasta sus hogares para poder enseñar la palabra del Señor. Vamos a dar inicio con una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa hora. Te agradecemos por tu gran amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre Celestial, porque nueva es tu misericordia, Señor, cada mañana. Y hoy hemos disfrutado de esa misericordia. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder recibir esta enseñanza en esta hora y que podamos, bendito Dios, ser edificados conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Vamos a continuar con nuestra lectura. Estamos en Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol, muy conocida como Segunda de Pedro. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante, habla acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Acá está hablando acerca de los falsos profetas y de los falsos. Y en ese tiempo se habían introducido en las iglesias, tenían error, traían ese espíritu de error sobre sus vidas. Enseñaban las cosas que no eran guiadas por el Espíritu Santo, sino cosas de las cuales creían ellos que eran buenas, pero al final no lo eran. Y asimismo en estos tiempos se han introducido estos falsos maestros y falsos profetas, de donde algunos dicen, así dice el Señor, y el Señor no ha hecho absolutamente nada. Recordemos que la profecía es la que nosotros debemos de juzgar. La Biblia lo demuestra así. Tenemos que discernir qué clase de palabra es la que nos están dando, si está conforme a lo que es la palabra del Señor, si está para edificar, para exhortar, para instruir en justicia. Entonces, de nosotros depende, ¿verdad? Cómo la recibimos. Si es guiada por Dios, si es directamente de Dios hacia nuestras vidas. Tenemos que tener ese conocimiento, pedirle a Dios esa sabiduría para poder discernir acerca de las profecías que son falsas, porque también hay profecías que son absolutamente falsas. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo. Versículo 2. Y habla acerca, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y a esto es donde nosotros no tenemos que darle realce, no tenemos que permitir que estas personas pues se sigan aprovechando de nosotros o de las iglesias, ¿verdad? Porque solo andan buscando sus propios beneficios, pero nunca la edificación de la iglesia. Yo creo que todo ministerio es para poder edificar a la iglesia. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Con respecto de la paga, ¿verdad? De lo que ellos han sembrado, también así mismo van a cosechar si ellos no se arrepienten, porque si logran ellos arrepentirse de sus maldades y se vuelven a Dios de todo corazón, pues Dios les perdona. Pero si siguen con ese mismo engaño, también van a tener sus consecuencias. Recuérdense que la Biblia dice, no todo aquel que le ama Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Esta persona es la que va a heredar el reino de los cielos.
Y en aquel entonces muchos dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Ahora, yo les pregunto, esta clase de gente, ¿dónde se encontró? ¿Fuera o adentro de las iglesias? Definitivamente, en algunos casos, dentro de las iglesias, aquellas personas que se han perdido y que ya el Espíritu Santo ya ni les ha redarguido y piensa, eso es lo peor, que piensan que están bien ante los ojos de Dios sin saber de que ya el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos. Entonces, con estas personas tenemos que tener mucho cuidado porque son engañadores que se han infiltrado dentro de las iglesias. También hay profetas fuera de las iglesias, aquellos que no se congregan, no tienen ninguna sujeción, no están bajo ninguna cobertura. Mucho cuidado con estas personas, ¿verdad? Porque cómo nos pueden estar exhortando a nosotros a que vayamos a la iglesia si ellos no están yendo. Pero por lo tanto, todos mis hermanos tenemos que tener mucho cuidado con toda esa clase de gente que se ha levantado y al final ya ellos ya tienen su paga. Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y es lo que les decía, que ya después de muerto ya no, absolutamente ya no hay nada por qué hacer. Hace unos años atrás una hermana de otra congregación me decía, ¿será que puedo interceder por un cristiano que lamentablemente había atentado en contra de su vida? Y ella me decía, ¿será que puedo interceder? Tal vez Dios tiene misericordia de él aún. Pero yo le decía, no, ya no se puede. No podemos orar por los muertos, ni los muertos tampoco pueden orar por los vivos. Acá en esta tierra es donde nosotros podemos orar por aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que están confundidas, aquellas personas que posiblemente estén engañadas. Podemos interceder, pero la persona tiene que estar con vida para que nosotros podamos interceder por ellas. Pero cuando ya una persona fallece, ya no se puede hacer absolutamente nada. La persona, esto va a depender de si en realidad en esta tierra aceptó a Jesús o si lo negó. Entonces ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero yo sé que aún cuando hay vida, hay esperanza. Así es posible. Versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, o sea, al final 8, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Acá hay 2 ejemplos, una acerca de Noé, y es lo que hemos estado hablando acerca de que tenemos que preparar a nuestra familia. No es por gusto que nosotros estemos en casa o que haya un toque de queda. Ese tiempo es muy importante que lo podamos aprovechar entre familia, el poder orar, el poder leer la palabra del Señor o poder escuchar un mensaje a través de la radio, a través del internet, a través de cualquier medio, pero lo importante es poder llegar el mensaje a nuestras casas. Es un tiempo de preparación. Cada uno tiene que velar por su propia familia. Cada uno es responsable de su hogar. Así es que yo les exhorto que alguno, ya sea papá o mamá, o en este caso si algún hijo, ¿verdad? Toma la iniciativa, eso es muy bueno, que tomen la iniciativa de orar, de leer la palabra, de poder meditar acerca de la palabra del Señor.
pero esto es importante que lo podamos hacer. Y con respecto a Lot, ¿verdad? Él pues se afligía de plano por todo lo que sucedía a su alrededor, pero al final también Dios le da la salida. Abraham intercede por su familiar Lot, y a partir de ahí pues Dios tiene misericordia de él y de su esposa, de sus hijas, ¿verdad? Y al final sale de ese lugar, mientras que en el camino fue donde la mujer de Lot voltea a ver a las ciudades, y Dios les había dicho que no voltearan a ver, y ahí fue donde esta mujer se convirtió en una estatua de sal. Así es que no tendríamos nosotros por qué ver al mundo, no tendríamos por qué en este caso, si Dios ya le había dado una orden, lo que tenía que hacer ella era de poder cumplirla y poder obedecer la voz de Dios. Y esto es para que también todos nosotros podamos obedecer la voz de Dios. Amén. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea que si la persona no se arrepiente, pues pagará sus consecuencias, tendrá sus consecuencias, pero también sabe del Señor de poder librar a los piadosos, aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que han honrado el nombre del Señor, aquellos que aún en medio de las persecuciones, aún en medio del vituperio, pues han permanecido fieles y firmes delante de la presencia de Dios. Así es que hay recompensa también. He aquí en Apocalipsis habla acerca de esto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para poder recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que mantengamos nuestra fe, sigamos fielmente a nuestro Señor Jesucristo y perseveremos en su palabra y podamos obedecer a través de los mandamientos que Él nos ha dejado para todos nosotros. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores. Acá se está refiriendo a aquellas personas que andan perdidas, ¿verdad? Aquellas personas que injurian, aquellas personas que andan haciendo cosas malas, ¿verdad? También pues no respetan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de estas personas. Posiblemente alguno de ustedes conozca alguna persona que injuria, que habla mal en contra de Dios. Pues oremos para que Dios tenga misericordia de esta persona y algún día pueda venir a los caminos del Señor. Versículo 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjense. También pues hay personas que no van a entender. Y así cuánta gente no pudo saber el tiempo del Señor y murieron sin Cristo, cerrándole las puertas de su corazón. También entonces llegará un momento de sufrimiento para estas personas, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Por eso la exhortación es para todos nosotros, de que podamos nosotros perseverar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a seguir, versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
no tenemos nosotros por qué compartir con ellos. Bien es cierto que si nosotros vamos a llegar con ellos, es para que nosotros podamos ministrarle la palabra del Señor. No para convivir acerca de las cosas perversas que ellos puedan tener dentro de su corazón. No voy a estar yo ahí escuchando sus injurias, sus maldiciones. No tengo por qué estar en un lugar donde hayan malas palabras, donde estén hablando de cosas perversas. No debemos, ni siquiera deberíamos de consentir, ¿verdad? Con el hecho de poder estar en ese lugar estamos consintiendo. Por eso el sabio ve el mal y se aparta. Entonces hay que apartarse cuando la persona no tiene respeto por Dios. Entonces no deberíamos de estar ahí. Pero si usted ha propuesto en su corazón poder llegar, que sea para poder predicar la palabra del Señor. Sea usted muy consciente de lo que va a hacer. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vea todo lo que ha sucedido, porque hay personas que no tienen temor de Dios. No les importa quién esté a la par, lo que ellos piensan o lo que sienten, eso es lo que hablan, lo que tienen dentro de su corazón, es lo que al final ellos expresan y maldiciones y cosas de las cuales nosotros no compartimos. Versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Si ustedes se recuerdan, dimos un tema acerca de esto, ¿verdad? Porque el que apreció adquirió ese precio, porque al final él quería cambiar la voluntad de Dios y vio el dinero y vio lo que estos hombres le llevaron, de lo cual Dios no estaba contento. Al final él quería hacer holocaustos para poder agradar a Dios, para poder cambiar el corazón de Dios, pero al final Dios no va a ser conmovido por los sacrificios. Tenemos que saber cuándo es la voluntad de Dios, cuándo es donde Dios dice sí y cuándo es donde dice no. Porque incluso nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario antes, él le decía: Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. E incluso ahí, mis hermanos, el Padre no le permite que no pasara esa copa, que no pasara la muerte, que era lo que Jesús en ese momento, en su aflicción, habló delante del Padre. Pero ni siquiera ahí Dios cambió el plan, sino que siguió, porque el plan era el poder, que Jesús fuera el redentor por nuestras almas, que Él fuera el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos orando. Pensemos bien si estamos conforme a la palabra, si sentimos paz en nuestros corazones, y si en realidad es su voluntad lo que nosotros estamos orando. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esas palabras infladas que habla la Biblia es toda aquella vanagloria que a algunas personas les encantan
escuchar esas palabras que los seducen, aquellas palabras que tal vez los engrandan. Pero recuerden que como nosotros como hijos de Dios, el grande no somos nosotros. Aquel que merece honra y gloria es nuestro Padre Celestial. Así es que cuando alguien esté hablando palabras infladas o que nos quiera exaltar, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado con aquellas personas que usan el diminutivo, muchas veces el hermanito, ¿verdad? Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque posiblemente esas sean unas palabras infladas que no sean del corazón, sino que sean por engaño o por astucia. Mucho cuidado con ello. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, dice. Mucho, ojo, mucho cuidado con estas personas, ¿verdad? Hablan acerca de cómo ser libres, pero ellos no son libres. Hablan acerca de la salvación, pero ellos no son salvos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con estas personas. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es aquellos que, conociendo la verdad, se han apartado del camino. Pero lo peor es por qué después es que esta persona es peor que la primera vez. Porque recuérdense que aquellos demonios fueron reprendidos, la persona quedó totalmente libre. Y luego viene el demonio que constantemente le había visitado y que le fue reprendido, regresa y cuando ve que su casa está vacía, entonces va y trae a otros para ocupar nuevamente ese lugar. Por eso es de que el estado de aquella persona se convierte en un estado peor que el primero. Tengamos mucho cuidado. Cerrémosle la puerta a Satanás. No le tenga ningún pórtico, no le tenga ningún espacio para que él entre en su vida. Repréndalo en el nombre de Jesús, pero viva una vida en santidad, sabiendo de que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero nosotros perseveremos a través de esta palabra. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido del camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo, ¿verdad? Qué difícil. Porque ¿cuántas personas han determinado regresar otra vez al mundo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa en estas personas? Porque muchas veces, mis hermanos, cuando una persona cae en pecado, como comúnmente nosotros le decimos, ¿verdad? Y algo otro se expresa, cayó de la gracia o se apartó de los caminos del Señor. ¿Qué sucedió en esta persona? Como siempre lo he dicho, no fue de que de un día para otro sucediera y que hubiera determinado apartarse de él, del camino del Señor, sino que hubieron cosas de las cuales dejó de practicar y por eso se enfrió su corazón y se aparta de los caminos de Dios. Número 1, dejó de orar. Si tuviera esa comunión con el Señor, entonces él tuviera las fuerzas para no abandonar al Señor, sino para ser perseverante. Entonces dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de ayunar, dejó de leer la palabra, dejó de vigilar. ¿Se da cuenta? Y luego le llega una oportunidad de pecar, se va muy fácilmente al mundo.
Pero alguien que está orando, alguien que está ayunando, alguien que está vigilando, alguien que está leyendo la palabra y alguien que se está congregando, dígame, ¿cómo va a hacer eso? Que va a apartarse de los caminos de Dios. Porque cuando vienen las pruebas, entonces ahí es donde está aprobado. Si somos aprobados de Dios o no lo somos. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está exhortando es que podamos perseverar. Miremos a nuestro Redentor. En el Salmo 121, 1 dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra esperanza no está aquí, hermanos. Nuestra esperanza viene de lo alto. No pongamos nuestras miradas acá en la tierra. Pongamos la mirada a aquel que creó los cielos y la tierra. Pero perseveremos. Sigamos adelante. Levantémonos. 7 veces cae el justo y será levantado. Así es que afirmemos nuestros pasos. El apóstol Pablo también decía, ¿verdad? Derribado, pero no destruido. Así es que levantémonos con la ayuda del Señor y recibamos esa fortaleza de parte del Padre Celestial y caminemos juntamente con Él. Así es que Dios les bendiga, perseveremos hasta el final y vamos a alcanzar la salvación. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias por esta preciosa noche que nos has permitido poder transmitir, Señor, y poder dar esta palabra, Señor, que tú hoy nos estás ministrando, Señor. Gracias por cada una de aquellas personas que están viendo este video. Bendíceles a ellos, a sus familias, Padre de la gloria, y oro por aquellos que nuevamente se están levantando, Señor, que se levanten con nuevas fuerzas, que se levanten con nueva visión, que se levanten con una nueva misión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En tus manos los pongo, Señor, pero que este sea el tiempo de la restauración, Padre Celestial. Que nuevamente vengan aquellos siervos y siervas que se apartaron en algún tiempo, pero que este sea el tiempo, Señor, para su restauración. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos los ponemos y te damos la gloria a ti, Padre Celestial, desde ahora y para siempre. Amén. Bendiga, y con la ayuda del Señor seguiremos con estos estudios el día de mañana. Bendiciones a todos. Amén.